Durante la Conferencia Internacional sobre el SIDA en Múnich, la número 25 en su tipo en Alemania, los científicos han presentado un avance calificado como punto de inflexión en torno a la búsqueda de una cura contra esta enfermedad. Un hombre en este país ha sido declarado libre de VIH tras recibir un tratamiento con células madre que son resistentes al virus. De esta forma se convirtió en el 7º paciente curado a nivel mundial. El llamado paciente Berlín 2 recibió células madre de un donante que solo tenía una copia del gen mutado, lo que significa que sus células expresan CCR5, que es un correceptor necesario para que la infección por el virus de SIDA pueda ocurrir, pero en niveles más bajos de lo habitual. No es solo cuestión de CCR5, dijo la médica especialista en enfermedades infecciosas Sharon Levin, directora del Instituto Peter Doherty en infecciones inmunes de infecciones e inmunidad en Melbourne, Australia, señalando que las células madres pueden reemplazar a este indicador y así disminuir el nivel de la infección en caso de un paciente. Algo que hasta ahora no se había visto en los estudios sobre CCR5. El caso amplía el horizonte de lo posible para tratar el VIH, dice Sarah Weibel, médica y científica que estudia el VIH en la Universidad de California en San Diego. Es una enfermedad que registra más de 40 millones de personas infectadas en todo el planeta. Así que buenas noticias para todas ellas. Comenzamos Futuro 360 contándoles sobre el siguiente hallazgo que podría ser parte de los grandes eventos científicos del siglo. Hablamos de la posible evidencia de vida microbiana en Marte. Hemos hablado harto de esto, ¿verdad? Descartamos al tiro que sea como un humanoide con pinta de marciano, ¿ya? Pero ¿de qué se trata? Es lo que les cuenta Magdalena Fuenzalía en la siguiente nota. Hace más de 3 años que Perseverance tocaba el suelo marciano. Una de sus misiones, buscar signos de posible vida microbiana en Marte. Esto a través de la toma de muestras. Hoy, una pista mantiene a la comunidad científica expectante. Se trata de una roca que el rover acaba de terminar de estudiar y sería la más probable que contenga microbios marcianos fosilizados. En particular en esta roca tiene algo que se llama sulfatos de calcio que asevera que pasó agua a través de esta roca. Entonces ya tenemos como el primer componente para lo que nosotros consideramos vida, que es el agua. Y segundo, dada la forma de las estructuras que hay en esta roca, que son como estas bandas de sulfato de calcio, entre medio hay otro componente que tiene hierro. Ya tenemos 2 componentes que están juntos en la misma roca, que es tener agua y material orgánico. Pero a estos elementos se suma que a la roca, a la que los científicos llamaron Cheyava Falls, también contenía algunas manchas blanquecinas pequeñas, de aproximadamente 1 milímetro, con anillos negros a su alrededor, parecidas a manchas de leopardo en miniatura. Son unas estructuras redondas, al igual que las manchas de leopardo, pero que tienen unos bordes. Y estos bordes son bordes de reacciones químicas. Entonces, cuando se encuentran estas estructuras en la Tierra, en general en subsuelo como fósiles, están asociados a microorganismos que en su momento utilizaron estas reacciones y la energía que liberaban como alimento. Entonces son las 3 cosas que se encuentran en la misma roca. ¿Pero significa esto que encontraron vida microbiana en Marte? No, dice, encontramos un muy buen proyecto que tal vez nos podría indicar que hubo vida hace 3.000 millones de años en Marte. Son las mejores muestras para traerlas a la Tierra y buscar que haya habido vida hace 3.000 o 4.000 millones de años. El problema es que esta respuesta podría demorarse. Para confirmar el hallazgo hay que analizarlas en un laboratorio acá, en la Tierra. Sin embargo, la misión Mars Samples Return de la NASA se ha visto retrasada por dificultades de desarrollo y costos. Solamente se podría ver, por ejemplo, en un microscopio o en un análisis. No se puede ver en una foto como las que toma Perseverance o con estos análisis de rayos X y de distintas composiciones que puede. El tema de albergar que la muestra esté limpia, entre comillas, dentro del Perseverance es uno de los más grandes desafíos, y que se conserve y que pueda en el viaje no tener problemas a la Tierra. Es parte todavía de las misiones de Perseverance, pero sigue siendo cierto la esperanza de que al menos en unos años más podamos tener
este tipo de muestras. Ya en 2014, el rover Curiosity descubrió evidencias de metano en Marte, un gas atribuible a seres vivos. Pero, ¿por qué es clave conocer si existió vida microbiana en el planeta vecino? Muchos dicen, bueno, ¿y qué me importa a mí si hubo vida o no en Marte? Pero es que a lo mejor la vida en Marte está relacionada con la vida en la Tierra. Algunos creen que la vida se podría haber originado en Marte y que por ese procedimiento un asteroide que cayó en Marte tiró una piedra que tenía un bicho, ese bicho se vino para acá y eso significaría que somos todos marcianos. Por ahora, la NASA apunta a la década de 2030 para una misión de devolución de esta roca calificada como intrigante, junto a otras que esperan ser encontradas en el recorrido del rover, el que no solo busca indicios de vida pasada, sino que también la posibilidad de vida actual. Vamos a literalmente sumergirnos en un ecosistema y en un mundo que ha dado vida al planeta completo. Hoy tenemos la oportunidad de poder hablar con el primer latinoamericano en ser nombrado explorador del año por Rolex Nat Geo. Es Fernando Trujillo, un biólogo colombiano, nombrado la reencarnación del delfín por indígenas del Amazonas, que ha dedicado su vida a la protección de este ecosistema y por supuesto del delfín que es propio de ese río y que pronto va a inaugurar un nuevo centro de conservación e investigación. Fernando, estamos muy contentos de tenerte en Futuro 360 y aprovechamos de felicitarte también por este reconocimiento. Bueno, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este premio, esta alegría y pues lo comparto con toda América Latina. Fernando, quisiera partir comprendiendo un poco cómo, estando tanto y conociendo tanto el ecosistema del Amazonas, que además es muy diverso, son muchos ecosistemas en uno, ¿no? Por sus distintas características y lo vasto de su territorio. ¿Cómo te sientes hoy después de que sabemos que ese ecosistema vivió una amenaza tan grave durante los últimos años, una tasa de deforestación que no tenía precedentes y que está tratando como de levantar de nuevo su equilibrio, ¿no? ¿Cómo ves tú desde adentro ese proceso? Bueno, como tú dices, el Amazonas es una región increíblemente grande. Estamos hablando de 7 millones de kilómetros cuadrados, 7 países. Estamos hablando del río más caudaloso del planeta, con más de 1.000 tributarios, aporta el 17% del agua dulce del planeta, pero como dices, estamos en crisis. La Amazonía está en crisis, hemos deforestado más de 1 millón de kilómetros cuadrados, especialmente al sur de Brasil, y todos los gobiernos han prendido las alertas de lo que se denomina que estamos llegando al tipping point, a un punto de no retorno, donde la deforestación puede llevar a cambiar estructuralmente el Amazonas. No olvidemos que el Amazonas es un estabilizador climático que nos debe interesar no solamente a los que estamos en la región, sino a personas en Nueva York, en Londres, en Malasia. El Amazonas junto con la Antártida, con los océanos, son esos lugares que el planeta depende para su estabilidad climática. Pues sí, como dices, hemos tenido unas tasas de deforestación sin precedentes. Estamos teniendo alteraciones climáticas importantísimas. El año pasado tuvimos la sequía más grave en 100 años. Llegamos a perder en poco menos de un mes más de 330 delfines. Algo totalmente inédito para lo que no estábamos preparados. Así que, pues aquí estamos en territorio, en la Amazonía, no solo yo, sino un grupo gigantesco de científicos de muchas organizaciones de varios países, tratando de crear una ruta que le permita a los gobiernos poder conservar esta región tan importante. Fernando, tú planteas esta muerte masiva de los delfines. En general, hay ciertas especies, nosotros lo vivimos aquí en Chile con el delfín de cuello negro, lo hemos visto en ciertas zonas con la ranita de Darwin. Hay ciertas especies que son indicadores biológicos. Y cuando esas especies generan una alerta como esa muerte masiva, uno sabe que hay muchas cosas que están mal, no solo una. Y por eso me encantaría entrar un poco en torno al resto de las amenazas, porque por supuesto la sequía es un problema global asociado al cambio global, al cambio climático, pero también este río tiene otras amenazas, amenazas que están asociadas a nuestro modelo productivo y amenazas que están asociadas a
a ciertas dinámicas de cómo funcionan esos ecosistemas que están viéndose altamente alterados. Por ejemplo, el alza de la temperatura del mismo río. ¿Cuáles son los otros factores relevantes que ustedes han identificado que podrían estar también explicando la muerte de los delfines? Bueno, básicamente hay un conjunto, un cóctel de amenazas que se van conectando unas con otras. Tenemos la deforestación, tenemos las alteraciones climáticas, pero también tenemos, por ejemplo, la gran construcción de represas hidroeléctricas en muchas partes de la Amazonía, en los Andes peruanos, bolivianos, en la parte baja del Amazonas, y esto está haciendo que los ríos pierdan su conectividad, que las migraciones de peces se interrumpan, que queden poblaciones de delfines aisladas en ríos que ya no están conectados con el resto del Amazonas por estas represas. Tenemos el problema gravísimo de la contaminación por mercurio. Todo el oro que está saliendo de manera ilegal en su mayoría del Amazonas se obtiene a partir del uso de este metal tóxico, el mercurio, que con el contacto con el agua se transforma en metilmercurio. Tenemos mucha gente en el Amazonas con niveles altísimos de mercurio. Nosotros hemos hecho pruebas en los delfines, también tienen niveles altos de mercurio. Aún no sabemos cómo afecta esto su salud, pero digamos todo este conjunto de cosas alrededor de los ríos está afectando severamente, no solamente a estas especies de delfines. Como bien lo dices, los delfines son especies centinelas. Nosotros aquí estamos en una cruzada por conservar la salud de los ríos, de los grandes humedales. Los delfines son de alguna manera una excusa para conectar al resto del planeta, a los políticos, a los tomadores de decisiones, con estas regiones tan importantes y con el cuidado del agua. El agua es nuestro bien más preciado en el planeta y tenemos que cuidarlo. Los delfines son esos embajadores de la conservación de los grandes ríos y alrededor de ellos estamos tratando de construir algunas soluciones. Fernando, tú estás inaugurando un centro de conservación. Cuéntanos qué se pretende conservar, cómo opera este centro, dónde está instalado. Y una pregunta que me surge de todas tus respuestas, que es ¿cómo logras que todos los países que tienen algo que decir o al menos un problema que resolver se involucren en estas soluciones de manera colaborativa? Claro que sí. Bueno, yo estoy aquí en este momento en el Centro de Conservación, lo inauguramos hace un par de semanas. Aquí teníamos una estación biológica por cerca de 30 años y yo estaba haciendo investigación biológica, monitoreos biológicos, pero nos dimos cuenta que tenemos que ir más allá, tenemos que construir este centro para todos los análisis socioeconómicos, políticos, culturales. Tenemos que abordar las soluciones basadas en naturaleza en la Amazonía a partir de muchos enfoques. No podemos quedarnos solamente con el enfoque biológico. Así que este centro de conservación es una apuesta que hicimos varias organizaciones. La Fundación Omacha, que en conjunto con Conservación Internacional, el Fondo Jeff Bezos, National Geographic y el Fondo FIA, logramos sacar adelante este centro para que aquí empiecen a suceder cosas positivas. La forma en que lo inauguramos fue justamente para que fuera simbólico, con un curso orientado a jóvenes indígenas en monitoreo de biodiversidad. Los indígenas son esas personas, ese componente humano que nos va a permitir poder implementar acciones de conservación a gran escala en la Amazonía. Nosotros aquí, en el trapecio amazónico colombiano, en el municipio de Puerto Nariño, que es donde estamos, hay un sitio Ramsar, Lagos de Tarapoto. Los sitios Ramsar son los humedales más importantes que tenemos en el planeta. Cada país tiene su sitio Ramsar, Chile, México, Perú, Estados Unidos, países europeos. Y es una apuesta por conservar el componente acuático. Así que a partir de este centro estaremos construyendo esas zonas de esperanza para la Amazonía. A veces estamos muy pesimistas, vemos que las amenazas son superiores a nosotros, a la velocidad de respuesta de los gobiernos, pero para no perder la esperanza necesitamos crear zonas donde haya gente, donde hayan seres humanos y donde estén pasando cosas positivas. Aquí estamos haciendo acuerdos de conservación de pesca, estamos posicionando a los delfines como un atractivo turístico que genera ingresos económicos a las personas de las comunidades. Estamos haciendo restauración de la selva con familias indígenas. Queremos replicar esto en diferentes zonas de la Amazonía para generar esas zonas de esperanza.
Fernando, quisiera ir al punto que planteas respecto de los distintos pueblos indígenas con los que estás trabajando, porque sabemos por un lado que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha recomendado específicamente en sus informes el trabajo con los pueblos indígenas de los distintos países que tienen histórica y ancestralmente un conocimiento de la naturaleza que muchos de los que hemos salido de la naturaleza no tenemos, y por lo tanto ahí hay algo que cuidar. Pero también hemos visto que estas mismas poblaciones se han empobrecido mucho a partir de cómo las distintas industrias extractivas se instalan en esos territorios y van degradándolos, dejan de tener disponibilidad de alimentos u otros servicios ecosistémicos con los que antes ellos vivían de forma armónica, ¿no? Entonces, ¿cómo la solución que ustedes están pensando resuelve el problema social de los pueblos indígenas? O sea, cuando ustedes les hacen un curso a esta población, ¿también piensan en, por ejemplo, darle un sustento, una especie de salario para que ellos efectivamente puedan hacer el trabajo de conservación en la naturaleza? Bueno, la situación es compleja. Mira, en el Amazonas tenemos 45 millones de seres humanos y de esos 45 millones solo 3,5 son indígenas. Ha cambiado ese componente indígena. Sin embargo, las tierras, los resguardos, las reservas indígenas tienen un área considerable que debe ser vista como una oportunidad para la conservación. Ahora bien, los indígenas están atrapados en dos mundos, en su mundo tradicional indígena, con su cultura ancestral, y un mundo que los presiona mucho, que es el mundo occidental, con un componente, un modelo económico capitalista, donde ellos tienen que generar ingresos, donde tienen que comprar cuadernos para sus hijos, zapatos, donde tienen que adquirir bienes. Entonces están entre dos mundos. Entonces aquí en el Amazonas realmente necesitamos hacer una conjugación de ese conocimiento tradicional indígena, pero también con el conocimiento científico, con la tecnología. No tenemos que perder de vista todos los actores alrededor del Amazonas. No solamente gobiernos, no solamente comunidades, no solamente el componente científico, sino también las empresas privadas. Ya estamos trabajando, por ejemplo, con el Banco Mundial, tratando de vislumbrar alternativas o manejos adecuados a gran escala. Ahora, el año pasado logramos algo sin precedente. El gobierno de Colombia logró convocar a 14 países donde hay delfines de río en todo el mundo y firmar una declaración global para la conservación de los ríos donde estos delfines habitan. En general, estamos diciendo que hay 1.6 billones de seres humanos donde hay delfines de río. Es decir, el 23% de toda la población del planeta. Necesitamos ser creativos, necesitamos mover modelos económicos adecuados. Podríamos pensar en que sí, uno podría generar honorarios para los indígenas, pero esto no resuelve el problema. El problema se tiene que resolver con cadenas productivas que estén acorde con el conocimiento de los indígenas y que estén, digamos, enmarcados en unas cadenas de valor de carácter regional. Hay oportunidades increíbles alrededor de las plantas, los árboles, el turismo. Hay que mirar, digamos, con mucho cuidado todo el tema de minería. La minería que se hace en el Amazonas en su mayoría es ilegal y no tiene estándares de sostenibilidad ni ambientales ni económicos. Entonces ahí están los problemas del mercurio. Tenemos que pensar cómo logramos que esos 45 millones de seres habitantes en la Amazonía tengan actividades económicas sostenibles. No todos pueden dedicarse al turismo, no todos pueden dedicarse a la pesca, así que tenemos que ser muy creativos y pensar en modelos económicos adecuados. En eso es fundamental el trabajo de los gobiernos, que sean los directores de orquesta para que empresas privadas, la academia, el mundo científico y las comunidades locales, todos trabajemos en la misma dirección. Sí, justamente por eso te hacía esa pregunta, porque resulta que la conservación también es un trabajo y es un trabajo que nos viene bien a todos en el planeta, estemos o no estemos en los ecosistemas, tal como tú mismo describías al inicio. Y quería saber cómo ves tú el cambio, la evolución o la involución de la actitud de los gobiernos, entendiendo que además la resolución del problema, voy a plantearlo, de seguridad política que genera un río sin gobernanza, por donde van minerales que son extraídos de manera ilegal, drogas también. El Amazonas es un gran canal de transporte de drogas. ¿Cómo ves que ahora, tal vez con la alerta de la seguridad, del avance del narcotráfico, de los negocios ilegales en general,
tal vez ese puede llegar a ser un gran incentivo para que se estén sentando los gobiernos, ¿o no? La pregunta es, ¿crees que ha evolucionado esa actitud? Estás tocando un tema central. Hace 10 años, cuando nos preguntaban cuál es la principal amenaza para el Amazonas, tal vez hubiéramos dicho la deforestación. Hoy en día, la principal amenaza para la Amazonía es el crimen organizado. Hay una gran cantidad de bandas de crimen organizado aprovechando la falta de gobernanza o la débil gobernanza que hay en muchos de nuestros países. Tienen alrededor de 600.000 hombres orquestando actividades ilícitas, como el tema de la minería ilegal de oro, la cocaína, tráfico de fauna, tráfico de madera. Lo han señalado muy bien. Hay una iniciativa que se llama Amazon Underworld. 38 periodistas se embarcaron por muchos meses en la Amazonía y lograron producir un mapa de estas organizaciones criminales. La red de corrupción es asustadora, o sea, es increíble. Pero tenemos que llegar a recuperar las regiones, y las regiones no solamente se recuperan con acciones militares, sino con presencia del Estado, con educación, con salud, con actividades productivas. Oportunidades. Claro, los estados, los gobiernos tienen que apostar a llegar a estas regiones remotas, donde sí llega el crimen organizado y donde desafortunadamente a veces no llega el Estado. Hace poco se hizo la cumbre de Belén, donde se reunieron todos los presidentes del mundo interesados en el Amazonas y se señalaron 103 acciones claves para conservar la Amazonía. Aquí lo importante es que, bueno, están señaladas, pero ¿cómo las vamos a implementar? Ahí está el reto importante. Y tenemos que tener una estrategia para poder controlar el crimen organizado, que se ha tomado de una manera decisiva todas estas regiones. Y no hay control por parte de los gobiernos de las regiones amazónicas, de los sitios remotos. Va a ser muy complicado realmente sacar adelante esta región. Fernando, te quiero agradecer, volver a felicitar por tu reconocimiento, también por tu trabajo en esa zona de llevar humanidad a un sector que efectivamente ha sido tomado por los sectores más bajos de nuestra sociedad. Esperamos que los gobiernos se organicen como lo ha hecho el crimen, a ver si podemos cambiar esta historia. Gracias por estar en Futuro 360. Con mucho gusto y gracias a ustedes por abrir estos micrófonos para contar la historia de la Amazonía. Siempre tenemos abiertos los micrófonos en Futuro 360 para contar estas historias que no están en la mayoría de las conversaciones que tenemos cotidianamente. El tema de la seguridad tiene todos estos alcances, todos estos tentáculos, donde centros relevantes para el desarrollo de la biodiversidad del continente han sido tomados también por todas las bandas de narcos y los otros negocios ilegales que transitan por nuestro continente completo, ¿no? A lo largo de América Latina. Nosotros queremos ir a una pausa y dejarlos reflexionando sobre todas estas ideas, las infinitas conexiones que hay entre tratar de mantener los equilibrios del medio ambiente y todas estas otras conversaciones en las que a los humanos nos cuesta tanto ponernos de acuerdo. Vamos y volvemos. Llegan los breves de Futuro 360, donde revisamos esos temas que no hemos abordado en otras áreas, pero aquí tienen su espacio de protagonismo. Y vamos a partir con las algas. Vamos por la playa y vemos unas algas. ¿Saben ustedes distinguir una de otra? ¿Creen que hay más de una? Pues hay muchas. Nunca nos detenemos realmente a observarlas detenidamente. Y esta semana, el Museo Nacional de Historia Natural abre al público la exposición ¿Sobrevivirán a las marejadas? A los siglos, a los sueños, aproximaciones sensoriales a las algas. Por falta de poesía no se queda el título de la exposición, que reúne y expone ejemplares digitalizados de la colección de algas marinas del museo. Todo esto gracias al trabajo que hizo de digitalización de algas marinas de la Antártica, del archipiélago de Juan Fernández, de Rapa Nui, de Chile continental, desarrollado por la Fundación Mar Adentro en conjunto con el museo. Los visitantes van a poder descubrir algas de Chile en sus dimensiones socioecológicas, sensoriales, pero también
la belleza y la poesía que existe detrás de la naturaleza. La exhibición va a tener la participación de 3 artistas que con su trabajo invitan a expandir el archivo para poder conocer distintas características de las algas, como también el rol ecológico que tienen no solo respecto de otros seres de los ecosistemas, sino de nosotros, animales de este ecosistema. La exposición se encontrará abierta al público entre el 30 de julio y el 6 de octubre en la Sala Domeico del Museo Nacional de Historia Natural, ubicado en el Parque Quinta Normal. Y si ustedes son, como Noguchi, nuestro editor, fanático de la astronomía y las estrellas, entonces esta es su semana. 2, a falta de una, 2 lluvias de estrellas iluminarán las noches y para nuestra suerte podrán ser visibles desde nuestro hemisferio. Una de ellas serán las Delta Aquáridas proveniente de la constelación, adivinen, de Acuario. El otro fenómeno que atravesará el cielo nocturno son las Alfa Capricornidas de la constelación, adivinen, de Capricornio. Expertos recomiendan que para poder verlas se debe dirigir la mirada hacia el planeta Saturno, preferiblemente en las primeras horas de la mañana por la ubicación al poniente que tienen las constelaciones. Si bien puedes contar con la ayuda de binoculares, idealmente, solo hace falta estar en un espacio alejado de la ciudad para que la oscuridad nos permita ver más allá. Las zonas iluminadas nos generan obstáculos visuales y por eso necesitamos alejarnos de ahí y también cuidar la oscuridad de nuestros cielos privilegiados para poder disfrutar de estos increíbles fenómenos. Y si todo esto no le parece suficiente panorama, le tenemos otro, porque el Festival Critic Fest trae consigo muchas charlas, exposiciones que buscan posicionar la creatividad y las tecnologías del futuro en el presente. El evento será el escenario para poder mostrar el universo de la tecnocreatividad nacional aplicada no solo al mundo de la entretención, sino también a la educación, a la salud y tanto más, ¿no? Se empieza a juntar el mundo de la creatividad con el mundo más como ordinario y productivo que tenemos todos, porque las soluciones de la tecnocreatividad están llegando a todos lados a través de realidades virtuales y otras aplicaciones. El festival va a tener avances en inteligencia artificial, tecnología de impresión 3D, como les decía, realidad virtual, robótica y muchas otras innovaciones. Va a tener 10 speakers nacionales e internacionales, además de la destacada participación de Adam Dubov, ganador del Emmy por su rol como estratega de contenido multiplataforma en, ni más ni menos, que Game of Thrones. También va a estar presente como expositor internacional Michael Segal, desarrollador de Unreal Engine, que es el principal motor de videojuegos en la actualidad, de creación de videojuegos. El festival, desarrollado por el Centro de Revolución Tecnológica en Industrias Creativas, más conocido por su nombre artístico Critic, e impulsado por Corfo, va a ocurrir entre el 7 y el 9 de agosto en Santiago, en el Centro Cultural Seina, el 10 y 11 de agosto en Pucón y Villarrica. Está abierto a todo público y tienen que simplemente inscribirse a través de su sitio web www.criticfest.cl, pero tenemos más detalles a continuación. Los quiero dejar invitados e invitadas al próximo Critic Fest. Estamos hablando del primer festival de innovación, tecnología y creatividad que organizamos desde el Critic. Es un evento gratuito donde vamos a poder, además de ver todos estos resultados de las innovaciones tecnocreativas en Chile, traer casos de éxito, expertos y expertas internacionales, innovadores tecnocreativos, para que nos cuenten sus experiencias y poder, ¿cierto?, intercambiar información, aprender en conjunto. Miles de millones de personas son jugadores frecuentes de un videojuego. Es una industria masiva que a simple vista parece ser solo entretención, pero el proceso lúdico también tiene un potencial educativo y por eso distintos desarrolladores están orientando su mirada para generar conciencia sobre la crisis climática a través de un juego. Francisco Verdejo reporteó sobre esto y nos cuenta más en el siguiente informe. Pronto dejarás atrás el continente sudamericano.
Hoy haremos un viaje a la Antártica de aquí a 10 años más para conocer todos los detalles de este impresionante ecosistema, pero también conocer los potenciales riesgos de la crisis climática. Este viaje será tu iniciación a la investigación antártica. Nuestros guías serán nuestros compañeros de XR Labs a través de una experiencia lúdica e interactiva. Acompáñennos. Metaverso Antártico es un videojuego educativo acerca de la ciencia antártica que tiene por objetivo concientizar a las nuevas generaciones acerca del cambio climático, como de poner al jugador en el lugar de un personaje científico antártico que llega por primera vez desde Punta Arenas en avión a la Antártica, que es como realmente sucede. Llega a una base logística, entonces ahí es donde el jugador conoce a su compañera Karina, quien lo va a estar acompañando durante todo el juego. 7 ecosistemas, bitácoras, información de 26 especies y hasta recolección de plásticos. Solo algunas de las opciones que nos entrega Metaverso Antártico. Y en el fondo el jugador va teniendo una experiencia cercana a lo que realmente vive un científico en una expedición antártica. Recogiendo muestras, observando las distintas especies y su comportamiento y obteniendo así información enciclopédica de cada especie. Esto transcurre unos 10 años en el futuro, hay varios cambios, obviamente va a haber menos hielo, va a haber una Antártica más cálida, entonces lo vemos de una forma más, le podemos enseñar eso de una forma más dinámica. Una futurista travesía al continente blanco de acá a una década, espacio que combina la aventura con la conciencia. Muchas veces la gente cree que los juegos y la educación quizá son algo opuesto, pero la verdad es que no es así, de hecho es como todo lo contrario. El jugador, en este caso, también se ve obligado a aprender acerca de ciencia antártica real para poder completar el juego. En tiempos digitales, videojuegos o experiencias inmersivas también ponen foco en la crisis climática. Hungry Penguin es un pingüino que busca alimentarse bajo los efectos del calentamiento global. Menos peces y hielo para refugiarse son solo algunos obstáculos de esta experiencia. Floodland hace que el jugador deba sobrevivir en un mundo devastado por un desastre climático. En este hay que construir nuevos poblados con decisiones basadas en el desarrollo sustentable. Matías lleva más de 5 años siendo streamer de videojuegos. Lo hace en línea y comparte sus experiencias. En este recorrido asegura ser testigo no solo del cambio climático, sino que también de la incorporación de esto en el mundo gamer. Hay un Battlefield, que es un juego que puede tener un tornado, puede tener así como distintas como efectos climáticos que te van cambiando el juego, te dan una cuota de realidad que es algo que está pasando, o sea, fuera de los audífonos, fuera de la pantalla, eso está sucediendo. Un 76% de los chilenos reconoce que la crisis climática le genera ansiedad. ¿Cómo nos acercan los videojuegos a esta temática? Hoy en día, los estudiantes han nacido en un entorno digital, interactivo. Entonces, es importante utilizar sus mismos medios para poder enseñarles distintos contenidos. Ya no es solamente quizás leer un libro, ¿cierto?, con mucho texto, sino que acá el objetivo es ver imágenes, interactuar, ver en 3D elementos, y que finalmente eso hace que los estudiantes se estimulen más. ¿Cómo nos podemos relacionar con nuestro ambiente? ¿Qué podemos hacer para sobrevivir? Decisiones clave que, en un ambiente virtual, nos preparan para los desafíos del mundo real. Y este aprendizaje activo, donde la persona, el usuario, ¿cierto?, lo que va haciendo dos cuestiones centrales en la educación, que es resolver problemas y tomar decisiones. Entonces los videojuegos te ofrecen un escenario virtual para poder ir haciendo estos elementos. Genera la posibilidad de que niños, niñas, jóvenes, adultos y quien fuese puedan acceder a espacios que antes, sin este videojuego o sin otro espacio de esta misma realidad virtual o aumentada, pudiesen haber accedido. Una potencialidad que está en la mira de la ONU. Su alianza Playing for the Planet, que reúne a las principales desarrolladoras de videojuegos, busca reducir las emisiones de esta industria, pero también que el calentamiento global sea uno de los ejes en sus tramas. Lo que hacen los videojuegos te genera un entrenamiento cognitivo, ¿cierto?, para el desarrollo de habilidades que son habilidades de una u otra manera para la vida. Y eso te implica y te transforma en un mejor ciudadano o ciudadana.
En 2021, más de 100 millones de jugadores a nivel mundial fueron parte de Green Jam, un evento de Playing for the Planet donde se reunieron más de 60.000 firmas en apoyo a la descarbonización desde la industria de los videojuegos. Al crear estos mundos virtuales, nosotros podemos en un clic, ¿cierto?, entrar y ver, no sé, la Reserva Nacional de Flamenco, en un clic ver a los pingüinos, ¿cierto?, en la Antártica, en un clic ver el desierto, ¿cierto? De esta manera es mucho más fácil entenderlo y es mucho más fácil generar conciencia a los estudiantes. Es importante tenerlo presente porque al final uno no puede hacer como que no ve lo que está pasando y tratar de como de meterte en una burbuja. Yo creo que salir de esa indiferencia y no sentirte parte del problema. Metaverso Antártico está disponible para su descarga gratuita en internet y espera expandirse a nuevas plataformas e incluso idiomas. Al mismo tiempo, en septiembre de este año se realizará una nueva edición de Green Jam, una nueva temática dentro del universo de los videojuegos y que busca a través de lo lúdico y la interacción una mayor conciencia sobre este problema. Vamos rápidamente a una pausa, pero volvemos con mucho más a la vuelta. Han estado en un lugar así, por ejemplo, una playa, y hay como entre medio unas colillas de cigarro, que asquito, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la contaminación por colillas de cigarro? Esa fue la pregunta que se hicieron emprendedores chilenos y lograron convertir este asqueroso residuo en un nuevo pellet maleable con el cual se puede moldear y crear una serie de productos y con una huella de carbono hasta un 36% menor que con otros. ¿Cómo? Te lo contamos en este episodio de Cambio frente al Cambio. Se estima que cada año se desechan más de 5,6 trillones de colillas de cigarro al medio ambiente. Cada una de estas colillas puede retener más de 7.000 sustancias tóxicas en su interior y además su filtro está fabricado de plástico, un plástico llamado acetato de celulosa. La innovación que desarrollamos es un proceso químico y mecánico que permite remover todas las sustancias tóxicas retenidas en los filtros de las colillas y así recuperar el plástico del cual están hechas. Primero debemos remover todos los sólidos residuales, como restos de papel, restos de ceniza y restos de tabaco. Luego las colillas pasan a una etapa química en donde removemos todas las sustancias tóxicas que están retenidas en los filtros. Con esto recuperamos completamente íntegro y puro el acetato de celulosa. Y este plástico lo transformamos en una nueva materia prima sustentable, un pellet llamado Celion, que es el primer pellet del mundo hecho a base de colillas de cigarro recicladas. Nuestro proceso tiene una huella de carbono un 36% menor, lo cual es un resultado muy favorable para el impacto que queremos tener. Y además, a la fecha, hemos reciclado más de 26 millones de filtros de cigarro. Nuestros planes a futuro consideran escalar nuestra tecnología para así poder recibir y reciclar más colillas de cigarro y aumentar nuestro impacto significativo en el medio ambiente. Llega a nuestro estudio la inteligencia humana AA. Alejandro Alaluf está aquí con nosotros para contarnos lo principal de las novedades de la ciencia. ¿Cómo estás? Me gustó tu presentación. Muy bien, ¿cómo estás tú? Aquí tratando de innovar cada vez que viene. Y te resulta pero fabuloso. Muy bien. Vamos a comenzar hablando de novedades tecnológicas respecto a lo que es OpenAI, quizás la empresa más vedette, más notoria, que ha hecho más noticia últimamente estos últimos años, particularmente con sus distintas herramientas, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial generativa, particularmente su ChatGPT, que ha tomado, digamos, las búsquedas de las personas como una se convirtió revolución, en ¿no? el hegemónico. Sí, el ¿no? hegemónico. Siendo que existe, por cierto, y aclarémoslo de inmediato, otras plataformas disponibles también de manera gratuita, como es Copilot de parte de Microsoft y Gemini de parte de Google, Pero entre no otras tiene más. su fama. Es No, como la sí. Taylor Swift de la inteligencia artificial. Tú lo has dicho, muy bien. Pues bien, OpenAI acaba de anunciar una nueva herramienta dentro de su set, porque ellos tienen, aparte de ChatGPT, otras herramientas más para creación de video, ¿no es cierto?, creación de fotografía, creación de música incluso. Y esta tiene que ver con una herramienta que tiene que ver más que nada con lo esencial que tiene cada usuario de Internet, el buscar. La búsqueda de información en Internet que
aclaremos también de inmediato, ChatGPT provee de esa función, pero no de una manera tan integral como sí lo va a hacer SearchGPT. No son muy originales con los nombres, pero lo que busca este nuevo buscador que aún no está disponible para uso público es que OpenAI lo que quiere es desbancar de alguna manera a Google la hegemonía que tiene Google en términos de lo que es búsqueda. Recordemos, Paloma, que Google, ¿no es cierto?, ha dominado el mundo de las búsquedas en Internet desde hace más de una década, ¿no es cierto? Al punto que uno dice googlea. Se transformó en un verbo, ¿no? Ya no dice búscalo. Exacto. Y antes teníamos montones de otras plataformas de búsqueda, incluyendo Yahoo, por ejemplo, Lycos, Ask Jeeves, Magellan, entre muchos otros. Y de repente llegó Google y como que acaparó todo el tema de las búsquedas y ahí se quedó. Pues bien, lo que busca SearchGPT es justamente quebrar un poco esta hegemonía, principalmente dándole a los internautas la posibilidad de que la información que están buscando sea referida a partir de justamente el resultado de ese link, de esa fuente que entrega esa información y no necesariamente ese compendio que está haciendo Google actualmente, que es básicamente resumir los resultados en una única respuesta dada por inteligencia artificial. Explícamelo de nuevo, no entendí. Cuando tú haces una búsqueda en Google hoy en día... ¿Te salen los favoritos? Como no, ya no. Los auspiciados. Primero aparecen los personajes, los búsquedas o los resultados auspiciados vía SEO, ¿no es cierto? Sí. Y esta modalidad de búsqueda pagada que tiene Google. Pero incluso antes de eso, hoy lo que está haciendo Google es entregarte los resultados a partir de una fusión de resultados vía inteligencia artificial. Es decir, te da el resultado, pero no te da la fuente, que es lo que uno hace o hacía hasta hace un tiempo atrás, que es que tú te metías al sitio que te entrega esa fuente. Sí, pues de hecho. Google está bypaseando eso, lo que ha provocado múltiples problemas, particularmente en medios de comunicación. No, y molestia, porque uno que busca, porque es periodista, te metí, encuentras la frase que te gusta, te metes a tratar de encontrar de dónde viene la y no fuente, logras llegar. ¿Cuándo la dijo? Exactamente. Sí. Entonces lo que busca... Mucha rabia genera, hay que decir. Por cierto, y uno está tan acostumbrado a la búsqueda de Google, ¿no es cierto? Está integrada en todas las plataformas, en todos los sistemas operativos, que uno da por sentado que el resultado de Google es el correcto. Pues bien, eso queda poco tiempo para que cambie, porque SearchGPT quiere cambiar todo esto, dándole, por un lado, una mejor respuesta con bases, con fuentes, con fechas, con los autores de una cuña, que Google actualmente no lo está haciendo de tal manera, pero también de cambiar un poco esa hegemonía que hemos mencionado respecto a dominar las búsquedas alrededor de todo Esto Internet. Es interesante porque si vamos un poco hacia atrás, hemos revisado mucho cuál es la virtud de ChatGPT y que tiene que ver con generar una conversación o una respuesta que parece lógica, pero tenía grandes problemas con la verdad, el chat mismo. Correcto. Entiendo que SearchGPT está entrando justo en ese vacío que todos habíamos identificado, que muchas veces ChatGPT chamullaba. Sí. Y por lo tanto, uno debería creer que cuando va al ChatGPT no necesariamente va a haber verdad en toda esa respuesta, va a haber lógica, pero cuando va a Search uno debiera poder confiar. Entiendo. Absolutamente. Tú lo has dicho, pero también tiene otro detalle de dinámica, que tiene que ver con el hecho de que los resultados van a poder ser conversables con el usuario. Si uno quizás no está tan convencido o requiere una información aún más precisa y profunda respecto a lo que se esté buscando, SearchGPT va a entregar esa posibilidad. Más antecedentes. Interesante. Tremendo. Bueno, siguiendo con el tema de la inteligencia artificial generativa en plataformas de uso, digamos, común, como el caso de WhatsApp. Estuvimos en Noticias Express comentando justamente la adición que ha hecho WhatsApp, propiedad por supuesto de Meta, ¿no es cierto?, por parte de Mark Zuckerberg, que a su vez tiene Facebook, Instagram y otras plataformas más, de un nuevo canal de inteligencia artificial generativa que sirve para que los usuarios puedan hacerle consultas, búsquedas, preguntas, ¿no es cierto?, incluso la posibilidad de generar fotografías y video. ¿Para qué decir la integración además te con está los chats observando grupales? todo el rato. Uno abre WhatsApp y está ahí como... ¿quieres decirme algo? Sí, sí. Muy sospechoso. Claro, porque aclaremos también que toda la información que va entregando Meta AI en su canal de WhatsApp se alimenta justamente de toda la data que uno lo entrega como usuario.
puede ser de utilidad, pero hay mucha gente que no lo desea tener a mano. Yo a mí no me gustaría, o sea, mira, ¿Viste? lo interesante es que te muestra algo que igual hacen con tu información. Claro. Te hace evidente algo que ya están haciendo con tu información y que uno como ilusamente cree que está en privado en WhatsApp, Claro. ¿no? Y esto como que te lo vuelve evidente, eso me parece un acto de honestidad. Sí. Pero igual te pone nervioso, es como un ojo que te está observando. Sí, como un gran hermano de alguna manera. Sí, sí. Yo creo que esto va a ser una cosa más bien inicial. Es lindo en porque- todo caso, es bien bonito. Exacto. Pero sin embargo, yo creo que toda la utilidad que va a poder entregar un asistente virtual en un chat de WhatsApp, sobre todo en chat con grupos de personas, ¿no es cierto? Y cuando tienen algún tipo como de duda respecto a una fecha, un autor, quién fue el mayor goleador o el mayor medallista en las Olimpiadas, ¿no es cierto? Este chat va a poder entregar una información detalladísima respecto a todas esas búsquedas. Pero, si bien la facultad está disponible para la gran mayoría de los usuarios, hay muchos países, y para qué decir la Comunidad Europea, que no ha permitido que Meta AI introduzca su canal de búsqueda porque sencillamente puede estar vulnerando detalles de privacidad y seguridad, tal cual como tú lo mencionaste. Y acá en nuestra región, Brasil es un país que, por ejemplo, no ha permitido la integración de Meta AI en WhatsApp. Interesante el punto y otra vez nos pone a nosotros ahí, nos desliza la tarea de discutir qué, cómo, para cuándo Exacto. queremos que se integren o no y se usen o no nuestros contenidos, porque hasta aquí por lo menos ha sido suficiente el financiamiento que han tenido respecto de nuestros datos. Vale la pena que empecemos a tomar cierta autonomía de hacia dónde queremos que se dirijan los desarrollos tecnológicos en cada territorio. Exactamente. Y siempre recordando que la data personal sobre todo, es justamente la moneda de cambio que tiene Internet De hecho. para ofrecernos todos los múltiples plataformas y servicios que tenemos a nuestras manos. Vamos a cambiar radicalmente tema, vamos a ir justamente a los Juegos Olímpicos, que ya están en full swing, ¿no es cierto? Hemos visto hermosas, ¿no es cierto?, desempeños de disciplinas deportivas, pero lo que vamos a ver a continuación tiene que ver más que nada con innovaciones tecnológicas. Hemos dicho que las Olimpiadas que se están desarrollando en París en este instante son el evento masivo que más ha integrado la inteligencia artificial en sus distintos departamentos, ya sea desde el punto de vista de los participantes y los deportistas, como también de los telespectadores, ¿no es cierto? Todas las personas que están viendo estos Juegos Olímpicos alrededor del mundo y, por cierto, la transmisión televisiva. Lo que estamos viendo en pantalla tiene que ver con un taxi aéreo. Algo que hemos comentado, pero que hasta ahora no ha sido implementado en ciudades. Hemos visto varios pilotos chinos, Correcto. varios pilotos coreanos. Exactamente. Incluso yo personalmente he tenido la oportunidad de ver estos aparatos en la CES, ¿no es cierto?, en ferias de tecnología. Esta es la primera vez que una empresa que desarrolla taxis aéreos, los VTOLs, que se llama así por su acrónimo de despegue, ¿no es cierto?, vertical, y aterrizaje también de la misma manera, que están funcionando justamente en París durante las Olimpiadas. Esta es una empresa que se llama Volocopter, de origen alemán, que está haciendo una especie de test, de prueba en los cielos de París para probar justamente estos taxis aéreos. Porque estos taxis no tienen todavía la autorización para hacer vuelos normales, digamos, como se esperaría en los cielos de París, porque justamente están todos los detalles que tienen que ver respecto a la contaminación acústica, a la contaminación energética, a la contaminación aérea que pueden Sí, pues, provocar la seguridad estos aparatos. aérea. Pero por otro lado, entendiendo que como cualquier urbe, ¿no es cierto?, moderna, está el problema de la congestión vehicular y los tacos, justamente pensando en personalidades que tienen que realizar viajes de emergencia o derechamente ambulancias aéreas, que es justamente uno de los temas que se está tratando de imponer en este tipo de desarrollo Una buena idea, para de que todas justamente, más allá de las molestias naturales que pueden presentar estos aparatos para el público, ¿no es cierto?, los beneficios, sobre todo en ciudades que están colapsadas por el transporte, pueden tener una alternativa respecto a, ¿no es cierto?, el transporte terrestre, que de aquí al poco tiempo más puede ser muy, muy, muy interesante. Sí, hay que asegurarse que no se caigan nomás. Claro que sí. Ahora, entre otros también detalles que ha mostrado las Olimpiadas durante estos últimos días, está el tema justamente del desarrollo de la inteligencia artificial generativa, que tiene todo un sistema y una plataforma para que cualquier persona que esté presente en los Juegos pueda hacer cualquier tipo de consulta y va a tener una respuesta precisa, sean deportistas o puedan ser asistentes. Pero un detalle que me gustó mucho es lo que estamos viendo en pantalla, que es una nueva generación de zapatos deportivos. La zapatilla, tal cual como la conociste, Imprime Paloma, tu zapatilla. imprime una zapatilla. Como, no sé si viste algo parecido en la película de animación Lluvia de Hamburguesas. Ahí se promovía, digamos, esta idea que finalmente ha llegado a la vida real.
no es que exista una impresión directa a la piel o al pie del deportista, pero sí tiene que ver con una base de zapatilla que es impregnada con toda una tecnología hecha por un robot que permite que la zapatilla funcione de una manera perfecta, eficaz y óptima, pero con 1/3 del peso y con la fabricación de minutos en relación a lo que es la fabricación tradicional de una zapatilla. Una de las innovaciones tecnológicas que hemos visto en términos deportivos en estas Olimpiadas. Sí, lo más importante de todo nuestro comentario es que si no han visto Lluvia de Hamburguesas, esta es la razón para verlo. Gran película. Gran película la familiar. 1 y la 2. Muy para creativa. gente científica que le interesa la ciencia. Porque además muchas veces las películas describen este futuro que finalmente vamos construyendo detrás de la imaginación del cine. Así que Excelente, muy bien. gran Lluvia de Hamburguesas. Y muy recomendada para este fin de semana. Oye, muchas gracias, Un Pablo. placer, Paloma. Que estés muy bien, nos vemos. Nosotros nos largamos. Nos gusta mucho hablar de estos temas con Alejandro, por eso al final siempre nos pasamos del tiempo. Les pedimos las disculpas que corresponden. Esperamos haber aportado en algún sentido a sus dudas o a tener ese dato que lo va a convertir a usted en la persona más interesante de la Junta del fin de semana. Nosotros nos vemos de seguro en otro capítulo de Futuro 360 y siempre a través de todas nuestras plataformas por CNN Chile.